Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Preparados y bienvenidos para otra emisión de Abriendo Puertas. Este es nuestro programa número 20 y estamos muy felices de que nos acompañen cada domingo a las 8 de la mañana por aquí, por Venevisión. Gracias, muchísimas gracias. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Le damos la bienvenida a este programa Abriendo Un gusto Puertas. saludarte, Margarita. Gracias por estar aquí. Adelante, Gracias. por favor. Tomás Guanipa nació en Maracaibo, Efectivamente. Estado Zulia. Es administrador, diputado ante la Asamblea Nacional por 2 periodos, 2010-2015. Actualmente es delegado por la oposición en la Mesa de Diálogo con México, casado, 3 hijos. ¿Qué es lo que más le gusta del Zulia, la gaita o la comida? Yo creo que el sentido de pertenencia, el orgullo de ser zuliano, el afecto por el país desde querer la región. Y por supuesto que la comida me parece increíble, la chinita es lo máximo, la gaita nos alegra la Navidad, el puente y el lago, así que hay muchas cosas para sentirse orgulloso de ser zuliano. Entre el Ávila y el puente de Maracaibo. La pones difícil, si le preguntas a mis hijos que son todos maracuchos te dirán que por supuesto tantos años viviendo aquí, 17 años viviendo aquí, el Ávila, pero sin lugar a dudas son dos cosas que forman parte del mismo afecto, del mismo país, de la misma nación. Vivir sin el Ávila es muy difícil y no estar siempre viendo el lago también es muy complicado, así que nos compartimos entre los dos espacios. ¿Por qué los maracuchos son tan regionalistas? Mira, yo creo que ha sido una forma de identidad de toda la vida que nos ha caracterizado, que nos ha hecho sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho. En el Zulia ha sido un centro para el desarrollo del país muy grande y decía Emilio Lovera en alguno de los programas que tiene que la mejor forma de creer a Venezuela es cómo sienten los maracuchos del país, y yo creo que eso no compite con lo que es ser venezolano. Así que es una forma muy hermosa, pero también hay otros que tienen un gran arraigo. Yo veo en Oriente, por ejemplo, un arraigo gigantesco, el merideño tiene un arraigo muy grande, el tachirense también, pero quizás los que somos mucho más salidos hacia afuera, somos mucho más entusiastas, somos los maracuchos y por eso se nota tanto. Habrá una nueva reunión entre el gobierno y la oposición, así lo anunció el embajador de Francia, para el 10 de noviembre en París. Mira, nosotros estamos dispuestos al reinicio del proceso formal del Mecanismo de México. Hechos aislados al final no ayudan mucho a que el proceso pueda avanzar. Nosotros como delegación siempre hemos estado dispuestos porque entendemos que las necesidades de los venezolanos son gigantescas. Los problemas que los venezolanos están teniendo y atravesando diariamente son muy grandes. La necesidad que tenemos de que el proceso electoral del 2024 sea un proceso con todas las garantías, que nos permita a los venezolanos decidir, si así lo queremos, un cambio político en el país. La necesidad de encontrar encuentros para que podamos tener una transición en los que podamos los venezolanos echar para adelante y entender que juntos, a pesar de las grandes diferencias, podemos tener una normalidad democrática que hoy le está haciendo falta a Venezuela. Por eso ese proceso de negociación es un proceso urgente que hay que reasumir y nosotros estamos dispuestos, Margarita, a hacerlo cuanto antes porque al final el centro y la razón de nuestra participación en ese proceso es la necesidad de los venezolanos, que podamos rescatar nuestros derechos, que podamos elegir, que podamos tener calidad de vida, que podamos tener desarrollo económico, que podamos, Margarita, sobre todo, ver regresar a los millones de venezolanos que se han ido y volver a unir a la familia venezolana. Por eso para nosotros es crucial, histórico, que ese proceso se pueda retomar, porque para nosotros es muy importante que el 2024 sea un año donde los venezolanos podamos expresarnos libremente y podamos votar por un cambio tan necesario para el país. Estas reuniones, por ejemplo, la que se va a realizar en París, son independientes de la Mesa de Diálogo en México. ¿La Mesa de Diálogo en México no ha muerto?
Son esfuerzos que se hacen justamente para que se pueda reiniciar el proceso formal. La Mesa de México tiene un memorándum de entendimiento y un acompañamiento internacional que es muy importante y que por eso se mantiene vivo y sobre todo porque nosotros estamos dispuestos a que, a pesar de las profundas diferencias políticas que tenemos, de las críticas severas que hacemos a esta gestión que nos ha parecido nefasta, entendemos perfectamente que los venezolanos necesitan que haya un cauce en el que podamos acordar medidas, podamos acordar derechos, podamos acordar garantías para los venezolanos, para su libertad, para su derecho a elegir, para su futuro, para su desarrollo económico. Y te repito que esa mesa hoy es más necesaria que nunca y por nuestro lado siempre puede estar activa. Vámonos a la noticia política de la semana. El Consejo Nacional Electoral le ofreció apoyo técnico a la Comisión Nacional de Primaria, pero este apoyo técnico venía con un diferimiento, una postergación del proceso para el 19 de noviembre. La Plataforma Unitaria y Comisión Nacional de Primaria no aceptó y dicen que va el 22 de octubre y punto. ¿El juego está trancado? Mira, yo creo que al final hubo una respuesta tardía por parte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros creemos que el uso de las máquinas electorales y de la infraestructura electoral es un derecho de todos los venezolanos y por eso eso era más bien una obligación del Consejo Nacional Electoral. Pero responder 3 o 4 meses después de la solicitud que había hecho la Comisión Nacional de Primarias nos parece que resulta extemporáneo. Sin embargo, la evaluación le toca a la Comisión Nacional de Primarias y son ellos los que les toca decidir si aceptan o no el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral y yo creo que al final hay que pensar en cuál es la mejor primaria. Faltan 14 días. Exactamente, apenas. ¿Cuál es la mejor primaria? ¿Cómo se parece la primaria más a un proceso electoral? La Comisión Nacional de Primarias, si la decisión es que se mantenga para el 22 la elección, el 22 será la elección primaria. Pero les toca a ellos asumir esa responsabilidad porque hemos nombrado una comisión que es absolutamente autónoma y nosotros en Primero Justicia hemos dicho que vamos a respetar las decisiones que ahí se tomen, entendiendo que al final el camino de la unidad es un camino que tiene que estar primero cargado del desprendimiento de cada uno de los dirigentes que puedan tener una aspiración personal. Segundo, de una vocación unitaria muy importante que trascienda las paredes de los partidos políticos y que una a la sociedad. Y en tercer lugar, que tenga una dosis de realismo que permita que el día de la elección podamos tener una opción para enfrentar a Nicolás Maduro y que esa opción pueda ser quien encarne la voluntad de millones de venezolanos que quieren vivir mejor y que quieren que esta tragedia que hemos vivido en los últimos años cierre definitivamente su capítulo para que abra un capítulo en la historia de progreso, bienestar, de unión familiar y de desarrollo, que yo creo que es lo que los venezolanos estamos aspirando en este momento. ¿Están conscientes que este proceso tiene sobre sí una espada de Damocles? Y me refiero a la posibilidad de un evento sobrevenido por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Mira, estamos conscientes de que nosotros vamos a tener muchísimos obstáculos, Margarita, de aquí al proceso electoral, que van a hacer todo lo posible por sacarnos del proceso electoral y que nosotros tenemos que hacer todo lo que sea para mantenernos allí, para garantizarle al venezolano común que más que importarle el nombre de un candidato, le importa una causa, una ruta, le importa el cambio, le importa una idea, pueda tener una opción por quien votar frente a Nicolás Maduro. Y ese reto lo hemos hecho anteriormente, lo hicimos en Barinas. En Barinas, fíjate, Margarita, lo que pasaba. Ganó Freddy Superlano, lo inhabilitaron después de haber ganado. Y habían sectores que nos decían que no debíamos participar en la repetición de la elección y que debíamos más bien retirarnos para no legitimar a quienes están en el poder. Y decidimos exactamente lo contrario. No dejamos a la gente huérfana y le presentamos una candidatura alternativa. También la inhabilitaron, presentamos una segunda candidatura alternativa. También la inhabilitaron, llevamos 3, el que ganó y los 2 que lo sustituyeron. Pusimos una tercera candidatura que es la del hoy gobernador Garrido. Y todo el mundo pensaba que con esa candidatura perdíamos, porque la inversión en los 2 demás candidatos era tan grande que pensaban que la gente era tonta y no iba a saber por quién votar. Y resulta que obtuvimos una victoria gigantesca, porque al final a la gente no le importaba el nombre, sino la idea de unidad y la indignación de que le hayan quitado al gobernador que ellos habían elegido. Así que nosotros tenemos que aprender más bien del pueblo venezolano y del pueblo barinés ese ejemplo para entender que todos los obstáculos que ponga quienes están en el poder van a ser sorteados con unidad y con voto, con la garantía de que no vamos a dejar de votar y que siempre vamos a contar con un venezolano que esté dispuesto a arriesgarse por el país para presentarse y poder aglutinar el voto del cambio
y que pueda iniciar un nuevo gobierno, una nueva etapa, una transición hacia una Venezuela profundamente democrática. Hablando de los inhabilitados, el rector suplente Conrado Pérez, por cierto de la oposición, señaló que los inhabilitados no se van a poder inscribir en el 2024. Y por otro lado, la expectativa es entonces revivir el caso Barinas. Mira, la expectativa es que podamos ganarle a Maduro. Esa es la expectativa. La expectativa es que podamos unir a los venezolanos. La expectativa es que podamos tener una gran mayoría que pueda expresarse. La expectativa es que hagamos del voto un mecanismo de protesta, pero también de transformación. Que podamos hacer del voto también un voto castigo, pero un voto con esperanza y con alegría, viendo al futuro con entusiasmo. Y eso lo podemos lograr perfectamente, Margarita, porque lo hemos demostrado en distintas partes. Y por eso tenemos que actuar, repito, con desprendimiento. Tenemos que dejar a un lado la soberbia. Tenemos que dejar a un lado la vanidad y el personalismo de pensar que o soy yo o es nadie. Y que tenemos que entender que al final el pueblo lo que quiere es que representemos una opción que para ellos sea la que pueda enarbolar el voto unitario contra Nicolás Maduro. Yo estoy convencido que por más obstáculos que pongan, si mantenemos la ruta de la unidad y el voto, el día de la elección en el 2024 vamos a lograr derrotar a Nicolás Maduro. Y por eso un proceso de negociación en este momento es tan importante, porque lo que podamos ganar en garantías electorales van a ayudar a que podamos tener una campaña más competitiva. Lo que podamos ganar en derecho a los venezolanos va a garantizar mayor transparencia. Que podamos tener la observación internacional va a permitir que podamos tener estándares en la elección que hasta ahora, antes del 2021, no teníamos. Y por eso creo que nosotros no podemos renunciar, nunca claudicar a la posibilidad de cambiar, Margarita, y yo creo que estamos en un momento muy importante para poderlo hacer. ¿Cómo ve la competencia del Consejo Nacional Electoral cuando se declara con competencia exclusiva para regir todos los procesos electorales que se realicen en Venezuela? La espada de Damocles de la que habla, esa intención, el Estado de poder meterse en todas las áreas de la sociedad, que es absolutamente inaceptable, utilizando argumentos legales que están desfasados de lo que debería ser un país democrático, y justamente por ese déficit democrático tenemos la situación que hoy tenemos en el país, y por eso es tan importante que quienes han estado en el poder y son los mayores responsables del drama que estamos viviendo, entiendan que los venezolanos no merecen seguir viviendo así por posiciones políticas que buscan cerrarle la oportunidad de participación a los venezolanos. Así que yo lo que creo es que todo eso son amenazas permanentes con las que vamos a tener que estar viviendo para que nos vayamos de la ruta electoral, para expulsarnos del camino del voto. Y en la medida en que nosotros estemos concentrados en que podemos unirnos y que votando podemos ser una gran mayoría, yo creo que en esa medida vamos a poder sortear cualquier amenaza y vamos a poder defender al pueblo venezolano en su aspiración de cambio y en su aspiración de una mejor Venezuela. De eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer una pausa. Nos acompaña el dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa. Ya venimos, quédese allí abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos conversando con el dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa. El presidente Nicolás Maduro creó un consejo para la paz y este consejo precisamente lo coordina Diosdado Cabello y es para frenar los planes violentos de la oposición. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, la verdad es que la cosa suena a un chiste, ¿no? Porque pensar que los verdugos pueden buscar y lograr la paz cuando al final en Venezuela, Margarita, hay centenares de presos por razones políticas. Hay miles de personas que se han tenido que ir huyendo de la represión que en Venezuela ha habido. Ha habido hechos violentos que son absolutamente graves. Y en el fondo uno se pregunta si de verdad queremos pasar esa página y buscar un mecanismo de convivencia verdadera entre los venezolanos que para mí la da una elección libre. Una elección libre te permite que tú puedas hacer campaña y votar por quien tú quieras, que puedas defender con vehemencia tus ideas, pero que al final la mayoría pueda escoger cuál es el gobierno que quiere y que los venezolanos podamos dejar la página de la confrontación violenta por la confrontación de ideas y el respeto y la tolerancia ante la diferencia. Eso es demasiado relevante para el país en el futuro y yo creo que estas cosas no hacen más que buscar la polarización y buscar más bien
que haya los hechos violentos que tanto hemos denunciado quienes no estamos en el poder y quienes hemos sufrido una represión de Estado. Así que en ese sentido, yo lo que abogo es porque podamos construir un espacio donde una elección libre permita que los venezolanos, repito, escojamos nuestro camino y donde haya respeto, quienes ganen y quienes pierdan uno hacia el otro, y que podamos entrar en un proceso de transición democrática que le dé normalidad al país. Eso es lo que quieren los venezolanos, normalidad. Que no se te vaya la luz a cada 10 minutos como se va, por cierto, ahorita aquí en Caracas, permanentemente, ni hablar lo que pasa en el Zulia, en Táchira y en tantos otros estados. Que llegues a tu casa y tengas agua para que te puedas bañar después de haber trabajado todo el tiempo. Que no te tengas que ir a pie a tu trabajo porque no tienes transporte público. Que no pasen 30 días de trabajo y lo que ganes sean $4 o $5. Que no llegues a la edad adulta en la que deberías retirarte para vivir tranquilo y tengas apenas un sueldo en el que tienes que escoger entre comprar medicinas o alimentarte. Esas cosas no pueden seguir pasando en Venezuela. Y aquí no va a haber un cambio económico mientras no haya un cambio político. Por eso una negociación en la que vayamos rumbo a la normalización económica del país, pero también un cambio político para que podamos tener una economía sana, es demasiado importante. Y eso sí genera paz, genera encuentro, genera tranquilidad, genera esperanza y genera una cosa que para mí es demasiado valiosa, que es lo que se traduce en un cambio en Venezuela, el regreso de millones de venezolanos que hoy estamos separados de nuestra familia por razones políticas, por razones económicas, y que ellos quieren volver a estar juntos en un país donde todos podamos echar para adelante. ¿El anuncio de Estados Unidos precisamente de repatriar los venezolanos directamente? Mira, un país que siempre fue abierto a recibir a tanta gente, que recibimos 5 millones de colombianos, que tenemos una colonia de portugueses, de españoles, de italianos que nos hacen sentir orgullosos, que era como un gran sueño de cualquier latinoamericano o europeo venir a Venezuela a vivir, y hoy tengamos que ver que se normaliza un flujo aéreo simplemente para la repatriación de venezolanos que cruzan el Darién, donde muchos pierden la vida para poder buscar oportunidades, porque en el país donde uno nació no las haya. Eso tiene que llamarnos a la reflexión a absolutamente todos. Y tiene que llamarnos a quienes tenemos una responsabilidad social o política, a la obligación de, más allá del discurso virulento, de confrontación, del radicalismo de lado y lado, que piensa que los dogmas son más importantes que lograr la paz para los venezolanos, tenemos que entender que hay que buscar puntos de acuerdo para que ese flujo migratorio, ese riesgo que tienen los jóvenes cuando se van por el Darién, no lo pasen nunca más y puedan desarrollarse en su país. Ese es el sueño que todos tenemos. Yo quiero que mi hija vuelva al país. Yo no quiero que se quede afuera. Yo no quiero que nos acostumbremos a ver a nuestros nietos a través de la pantalla de un teléfono. Eso no se lo merece ninguna sociedad. Así no hemos sido los venezolanos. Pero eso es producto de una crisis política que hemos vivido en los últimos años, cuyo responsable principal está en quienes están en el poder y donde todos tenemos que buscar que al final haya una transición para que podamos entendernos a pesar de las diferencias, pero sobre todo respetar los derechos humanos y los derechos a vivir bien de los venezolanos. Volviendo a la primaria de la oposición, precisamente Diosdado Cabello aseguró textualmente que ese día va a haber candela. Mira, la verdad es que no sé a qué se refiere, pero lo que yo espero es que podamos encontrar la unidad. Una unidad perfecta, una unidad inclusiva, una unidad que entusiasme al venezolano, una unidad que no sea arrogante, que no sea soberbia, que no sea prepotente, una unidad que más bien sea humilde y que entienda que una gran mayoría social del país, más que un liderazgo personal, lo que quiere es un cambio definitivo en Venezuela. Y que nosotros como responsables políticos de esa construcción de unidad entendamos que, como decíamos antes, frente a cualquier evento, frente a cualquier cosa que haga el gobierno, la respuesta no puede ser votamos tierrita y no jugamos más. Pero nos vamos del proceso electoral. Hay que mantenerse allí. Tienen 20 años en la oposición y cómo no han logrado esa unidad. Mira, hemos logrado 20 años, más de 20 años. Hemos logrado unidad en momentos muy importantes. En el año 2015 logramos ganar 2/3 partes de la Asamblea Nacional en un triunfo sin precedentes. Hemos logrado unidad para tener candidaturas que han llegado a estar en posiciones muy relevantes en elecciones presidenciales que hemos tenido. Hemos logrado sortear fraudes que han habido en algunos sitios, otras veces han habido fraudes y se han impuesto esos fraudes. Por eso es tan importante que en este momento esa mayoría que ronda el 75-80% y que quiere un cambio pueda encontrar un cauce de unión, pero un cauce de unión que luego no lo llame a la abstención, que luego no lo llame al retiro de la elección, que luego no lo llame a quedarse en su casa, sino que hagamos de ese día electoral la gran jornada de protesta y de entusiasmo por la Venezuela que viene
y que todos podamos votar masivamente. Ahora, si mañana sale el Consejo Nacional Electoral y convoca las elecciones presidenciales para el primer domingo del mes de enero, ¿cómo agarra la oposición? ¿Ustedes están preparados? Mira, ¿Lo han analizado? sabes que cuando se hizo la elección el 21 de noviembre del año 21, justo cuando salió electo, vuelvo otra vez con el mismo ejemplo, Superlano en Barinas, pasaron días para que reconocieran su triunfo. No quedó otra alternativa que reconocerlo. Luego vino el TCJ y entonces lo sacó del juego. Y no tuvimos para hacer campaña ni 3 semanas. Y en 3 semanas encontramos 3 candidatos y ganamos la elección con el 57% de los votos. La victoria más grande que ha habido desde que se eligen gobernadores en ese estado. Pero inclusive estarían cuando preparados para el Chávez mes de vivo. enero hipotéticamente. Vamos a estar preparados para defender el derecho de los venezolanos a cambiar y a cambiar a través del voto. Y por eso tenemos que prepararnos frente a cualquier eventualidad. Y por eso no tenemos que amarrarnos a nombres y apellidos, tenemos que amarrarnos a ideas y a un compromiso de cambio democrático en Venezuela, a un compromiso real que pueda en esas ideas estar enarbolado por cualquiera que le pueda tocar y que tengamos muchos venezolanos que estén dispuestos a dar ese paso. Yo creo que eso lo podemos construir entre todos, reconociendo la fuerza popular que pueden tener algunas personas en algún momento determinado, pero reconociendo también que lo más importante es lograr derrotar a Maduro. Así que yo sí creo que es bueno que nos paseemos por todos los escenarios, pero ojalá podamos encontrar en Venezuela un espacio de encuentro donde podamos garantizar observación internacional, habilitación de todos los candidatos, legalización de los partidos políticos, acceso equitativo a los medios de comunicación, cese de cualquier persecución por razones políticas, liberación de quienes hoy están presos por pensar distinto, que puedan volver los que están afuera y que podamos contarnos en una elección donde al final el pueblo venezolano sea el que gane. O sea, que se va a revivir lo que pasó en el estado Barinas. Por ejemplo, si gana la primaria de la oposición un inhabilitado y el segundo está inhabilitado, ¿se corre la lista? ¿Va a hacer el caso como el caso de Barinas? Yo creo que no, es que en Barinas no se corrió la lista. En Barinas, se escogió por consenso los nombres. Y yo creo que ese es un ejemplo que tenemos que tener nosotros de grandeza, que al final, sin ponernos camisa de fuerza, entendamos que la lucha no puede ser o soy yo o es nadie, sino que nos preparemos para eso, que podamos tener gente de altísimo nivel que pueda ayudarnos a encontrar caminos unitarios y que lo podamos hacer rápido para que la gente pueda ver que frente a cada ataque hay una respuesta inmediata y que hagan lo que hagan, ahí vamos a estar. Y siempre va a haber un venezolano que va a estar dispuesto, porque al final lo importante es que ese día, cuando la gente vaya a votar y se vea la máquina electoral, vea el rostro de Nicolás Maduro y el PSUV y el rostro de la unidad y el cambio. Esas son las dos cosas, unidad y voto para poder cambiar en Venezuela. Y vamos a estar preparados, Margarita, porque el resto es muy importante y porque la necesidad y vocación, voluntad de cambio en Venezuela es tan grande que no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, lanzó duras críticas en contra de la oposición y asomó la posibilidad, o sea, no descarta su candidatura presidencial en el 2024. Mira, yo creo que aquí, opina? este no es un momento de hacer muchos cálculos. Y yo creo que los que somos políticos tenemos que tener un sentido de autocrítica frente a las cosas que no hemos hecho bien y poder pedir disculpas y echar para adelante y seguir luchando sin rendirnos nunca que Venezuela pueda cambiar. Lo que no me parece adecuado es que pongamos en un mismo peso de culpas a quienes han estado en la oposición luchando por un cambio en el país en condiciones a veces de adversidad y de persecución con quienes han estado en el poder y han tenido el control del Estado durante todos estos años, porque son ellos los que más responsabilidad tienen sobre todo lo que ha pasado. Siempre hay razones para corregir. Siempre cuando se es ser humano uno se puede equivocar, siempre hay que levantarse cuando uno se cae y mirar para adelante con la constancia de saber que la perseverancia te puede dar el cambio que nosotros podemos tener. Lo que no está bien es culpar de la misma forma a quienes han sido los responsables del drama que estamos viviendo y ponerlos igualados a quienes hemos luchado por la libertad y por la democracia. Otra noticia importante de la semana y es el anuncio del fiscal general de la República, Tarek William Saab, de orden de aprehensión contra Juan Guaidó por desfalco a la nación. Sí, bueno, la verdad es que yo te confieso que si nosotros tuviésemos una fiscalía que pudiera hacer investigaciones transparentes, uno pudiera entender cualquier cosa de esta como un acto
que viene de la justicia, que viene de investigaciones legales, pero o sea, viniendo de quien viene, es decir, de esta fiscalía, y yo no personalizo, hablo de la institución tal cual como está hoy, aunque sé que hay mucha gente decente, pero hoy es una herramienta política, y es una herramienta política para la división, para la confrontación, para el pase de factura, y es una de las cosas que nosotros queremos cambiar si hubiese un gran acuerdo nacional, y es que dejemos de buscar la venganza primero que la justicia, y que queramos primero pasar factura que lograr la libertad. Yo creo que la libertad en términos generales es una necesidad tan grande para los venezolanos, que cuando pasan estas cosas, lo único que uno quiere, y lo que quisiera cualquier venezolano, es que se dejara la peleadera a un lado y nos enfocáramos en la solución de los problemas de los venezolanos, para que la gente sienta que vivir en Venezuela vale la pena y que echar para adelante es una posibilidad. En una sola palabra, si me puede definir a las siguientes personas: Enrique Capriles. Luchador. Gustavo Petro. De izquierda. Manuel Rosales. Bregador también. Jorge Rodríguez. Madurismo. Una última pregunta: ¿ya no aspira a un cargo de elección popular? Mira, yo creo que uno tiene que estar al servicio de los venezolanos. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que buscar ser útiles donde uno pueda estar, sin estar pensando qué va a pasar contigo. La vanidad es muy mala. Y fíjate, ahorita hablabas de Jorge Rodríguez, te decía poder, pero yo me refiero al poder cuando ya tiene demasiado tiempo allí. ¿Cómo es la relación con Jorge Rodríguez en la mesa de diálogo en México? Mira, ha sido una relación donde hemos expresado cada quien sus posiciones, las diferencias que hay, hemos logrado que a pesar de las diferencias podamos comunicarnos en un país tan polarizado como el que hay. Y yo creo que lo más importante para uno es no rendirse y no claudicar frente a sus convicciones y al derecho que tenemos los venezolanos de lograr un cambio. Eso a mí me parece que en definitiva es lo que hace que uno esté allí. Uno está allí para defender las necesidades del pueblo de Venezuela, que sienten que este gobierno los ha traicionado, que este gobierno ha sido ineficiente y que este país va por muy mal camino. Y poder defender el derecho a encontrar caminos para la solución pacífica de los problemas es algo que yo creo que es muy digno mientras el centro sea el venezolano común. Cortico, ¿aspira o no aspira? No, yo aspiro a un cambio en Venezuela. Aspiro a un cambio en Venezuela y aspiro a acompañar a quien le toque liderar ese cambio. ¿Un cargo de Ninguno. elección popular? La verdad es que los cargos de elección popular son inherentes a la actividad política y eso lo define el tiempo, el desarrollo, lo que se vaya construyendo, pero la verdad es que aspiraciones personales en un momento como el que vive Venezuela uno no puede tener. La aspiración es lograr un cambio, la aspiración es que Venezuela pueda tener un futuro mejor, la aspiración es una democracia sana en Venezuela. Muchísimas gracias a Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia, por acompañarnos aquí en Abriendo Puertas. Y a ustedes, quédense allí porque en la próxima parte, en la mesa de análisis, estaremos debatiendo el tema de la frontera entre Colombia y Venezuela. Ya venimos. Abriendo Puertas. El pasado 26 de septiembre se cumplió un año de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Recordemos que en el 2015, en el mes de agosto, el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de cerrar las puertas al vecino país por diversos factores. Venezuela y Colombia más juntos que nunca. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Me acompañan Tomás Ocías, analista económico, y Lauren Caballero, internacionalista. La primera pregunta que les puedo hacer es las ventajas y desventajas de la apertura de la frontera entre ambos países. Tomás. Bueno, encantado de estar aquí, Margarita, contigo. Hemos tenido unos pasos importantes. La frontera nunca debía haber estado cerrada, por las razones que sea, pasó lo que pasó. Nuestros vecinos siempre han tenido una tradición con nosotros, Colombia, y ahora estamos ante la reapertura y antes, hace pocos días, de una de las mesas más numerosas de trabajo, 450 empresarios de ambos países se acaban de reunir, nos acabamos de reunir para tratar el tema. Se ha avanzado, yo diría que lo importante, se está empezando, se habla solamente de un comercio de cerca de 700 millones de dólares, cuando deberíamos estar en mucho más,
y hay estimaciones, ojalá se puedan dar, de llegar a una cifra un poco mayor, a algo parecido a 1.000 para finales de año, principios del año que viene. Esto es importante porque estábamos trancados. Colombia tiene una serie de mecanismos, experiencias internacionales, aranceles de protección a su producto, que en una primera etapa se fue como desnivelando de Venezuela. Venezuela estaba reconocido por técnicos incluso de Colombia, ¿no? Desnivelada en materia de igualdad, aranceles, tratados, convenios, productos sobre todo, y temas de costo de ambos países, ¿no? Recuérdense, nada más que el tema de la gasolina y los costos en ambos países. Entonces, el contrabando. Bueno, por supuesto, el contrabando, la seguridad, los puentes pues utilizados ahora, la carga entre los países. Bueno, entonces, me decía el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana que el acuerdo 28 que se firmó es más, hace 6 meses, es mucho más equilibrada la relación porque se revisan los aranceles, se revisan los tratados, las preferencias, los acuerdos, y esto ha nivelado un poco a Venezuela porque había una queja muy grande del empresariado. Los empresarios venezolanos se quejaban porque decían que había desventaja. Había desventaja. Ellos pagaban, los colombianos no pagaban aranceles. Así es, y nosotros pagamos mucho más impuestos por todo. Exacto. Más el tema del transporte, la gasolina, el gas, más el tema de los beneficios del Estado, más la igualdad con la competencia de productos importados, que en Colombia hay una política pues, de evitar que Colombia sea inundada por productos importados, y lamentablemente nosotros para abastecer el país hemos bajado los aranceles y tenemos productos que valen menos trayéndolo del exterior, como el chocolate específicamente, es una gran desventaja para la industria nacional. Por otro lado, la industria nacional está trabajando solamente al 30% de su capacidad, 35% vamos a poner. Esto no permite pues que realmente la competencia sea igual. Ahora si vamos a todos los otros productos, hay un deterioro este año, una caída del mercado, del poder adquisitivo del venezolano, y eso ha hecho difícil ese proceso de integración. Pero allá vamos. Lauren, ¿la relación es más política que comercial o tú crees que los dos gobiernos se han afincado en lo bilateral, comercial, en las inversiones, en el intercambio? Mira, yo creo que lamentablemente en este país durante los últimos 25 años aproximadamente la política ha tenido preponderancia sobre cualquier tipo de relación económica, comercial. Esa preeminencia de los asuntos políticos, de la diatriba política, fue lo que lamentablemente generó ese cierre de la frontera, que como muy bien dice nuestro compañero, nunca debió haber estado cerrada, y que bueno, a consecuencia de ellos Venezuela y Colombia y lo que ello significa, ¿no? para los ciudadanos de cada uno de los países hayan tenido tantas pérdidas, ¿no? Fíjense que en el año 2008 el comercio binacional rondaba los 8.000 millones de dólares aproximadamente. Eso es una cifra importantísima. Venezuela era uno de los principales mercados de las exportaciones colombianas, y lamentablemente después del cierre de la frontera, 7 años donde el comercio y las relaciones eran absolutamente tensas, pues hubo ese declive, ¿no? No solamente a nivel de exportaciones, político, sino fue también, por la política. Claro, fue la mala política lo que ocasionó ese traspié, ¿no? Además hay que mencionar también algunas decisiones que tomó el gobierno venezolano durante las últimas 2 décadas. Por ejemplo, gran parte del comercio binacional entre nuestras naciones era producto de un marco regulatorio institucional regional que era la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Lamentablemente, uno de nuestros gobiernos decidió retirarse de ese instrumento de integración regional
donde Venezuela además tenía un importante nicho para sus exportaciones, es decir, había una posibilidad real de que nuestras mercancías no petroleras tuvieran un mercado, digamos, natural incluso, porque digamos es que está circunscrito a nuestras fronteras y bueno, se rompió con eso, se rompió con esa tradición y obviamente eso se vio reflejado en el deterioro de nuestra capacidad de negociar desde el punto de vista económico con el mundo, ¿no? Grave esa situación. Ahora, yo aplaudo sin lugar a dudas esta nueva realidad donde hay una reapertura muy tímida en un comienzo, sin duda. Una macro rueda, sí, como nuestro decía compañero Tomás, a hablaba la que asistieron empresarios de ambos países, incluso el ministro. El ministro de Industria y Comercio de Colombia estuvo allí Comercio presente. y la ministra de aquí, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. O sea, pareciera que se le está dando importancia al tema económico. Y de integración. Y de integración. Que es lo que debería ser. Laura decía hace rato, incluso hablando del tema del Esequibo, que tenemos que preservarlo lo más posible en nuestras relaciones bilaterales con los países, más con Colombia. El tema político. Nosotros olemos política por todas partes. Somos homos políticos en Venezuela. Pero está bien, eso ha sido todo un proceso que lo hemos vivido y lo estamos viviendo, pero teníamos que tener y tenemos que tener cierta área donde realmente quede reducido el tema político para dar paso a lo técnico, a los expertos como tú y a personas dedicadas al tema por años, al laudo arbitral y específicamente ahora a la frontera que estamos hablando. ¿Qué le compra Venezuela a Colombia y viceversa? ¿Cuáles son los productos que más se comercializan? Bueno, el acuerdo 28 que mencioné pone en mejores condiciones algunos de los productos tradicionales, como el cangrejo, las frutas tradicionales de Venezuela, el mango y todas las que conocemos. Entonces, ahí tenemos nada más que dos, pero tenemos productos minerales, metalmecánicos, imagínense pues las áreas que tenemos. La lista es grande de productos, hay que ampliarla, pero las condiciones no son las mismas. Si el precio de un producto, repito, vale menos en Colombia y se va a exportar, ya tenemos un problema. O al revés. Si Colombia tiene gasolina y nosotros no tenemos gasolina, ahí tenemos un gravísimo problema. No quiero trancarme por eso, ¿no? Porque evidentemente hay que superar el proceso y el esquema. Pero las quejas muy grandes de los empresarios hacia el Ejecutivo Nacional era que las cosas no iban equilibradas en la integración con Colombia y Colombia estaba sacando beneficios, lo cual no nos vamos a quejar, eso es parte del proceso de integración latinoamericano. Unos países salen más beneficiados que otros, pero nosotros tenemos que volver a tomar política, como tú decías, de la corporación del Grupo Andino, cuando se creó, logró armonizar acuerdos en los cuales los aranceles eran similares, las preferencias eran similares, los tratados eran similares y el equilibrio se fue consiguiendo con igualdad de condiciones para cada país entrar al otro. En declaraciones, el presidente Nicolás Maduro afirmó que vamos por el camino correcto. Así que son buenos indicios de que vamos en el camino correcto, de llevar adelante la relación económica, comercial de Colombia y Venezuela. Tenemos que convertir a Colombia y Venezuela en una base poderosa de producción, de satisfacción de necesidades de nuestro pueblo, de comercio justo, de comercio que nos lleve a la prosperidad, de camino que nos debe llevar a una paz y a una unión perpetua entre Colombia y Venezuela. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, analizando un tema muy importante para venezolanos y colombianos, y son las relaciones entre ambos países. Lauren Caballero, internacionalista, quería preguntar, ahora Bogotá tiene un nuevo gobierno, que es el de Gustavo Petro. Esto
ha influido muchísimo en las relaciones que ahora tienen los dos gobiernos, porque Sí. son de tendencia socialista, Petro es izquierdista. Sí, pero más allá de eso, fíjate, hay relaciones entre gobiernos de distintas tendencias, no deben verse afectadas las mismas por cuestiones de política interna, sobre todo por cuestiones de preferencias ideológicas. Los estados no tienen aliados eternos ni enemigos perpetuos, decía por allí un gran estadista británico. Ahora que están de moda los británicos por la cuestión esta del Esequibo, sería bueno rememorar esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen los estados? Intereses, los intereses estratégicos relativos a cuestiones de soberanía nacional, relativos a las propias necesidades de sus habitantes y otras cuestiones. Entonces, en la medida que las relaciones entre los estados se lleven a cabo en el marco de esa lógica que es realmente la que de alguna manera define lo que son las relaciones internacionales, de repente se puede llegar a algún tipo de acuerdo que beneficie a cada una de las partes. Ahora, si se lleva la relación al terreno confrontacional, a una especie de guerra fría ideológica, esa que de alguna manera genera fronteras insalvables, pues obviamente toda esa mala política genera daños irreparables en las poblaciones de cada uno de los estados. Fíjate, el caso venezolano y colombiano es aleccionador. Estábamos hablando de que en 2008 había aproximadamente una cifra de 8.000 millones de dólares en comercio binacional y estamos con esta tímida apertura hablando de entre 300 y 700 millones de dólares. O sea, hay una caída estrepitosa, abrumadora de lo que es el comercio binacional, todo por un asunto de política muy mala, tanto por parte de los gobiernos de Colombia como por parte del Estado venezolano también, que bueno, circunscribieron las relaciones bilaterales a un tema de confrontación permanente por visiones ideológicas, probablemente, amenazas para acá, amenazas para allá, una especie de intromisión abusiva de lado y lado en los asuntos internos de la otra parte. Obviamente, cuando se trata de estados fronterizos, una relación así no puede tener ningún tipo de beneficio para ninguna de las partes. En el caso de nosotros, estamos ahora mismo en una situación incluso de minusvalía, por decirlo de alguna manera, sobre todo en esa frontera occidental, esa frontera con Colombia, en la que gran parte de nuestros habitantes incluso transan sus relaciones comerciales en la moneda del vecino país, es decir, en el peso colombiano y no en la moneda nacional, y eso es preocupante. Allí hace falta una política de Estado que garantice que, bueno, que los venezolanos puedan trabajar no solamente con su moneda, sino confiar en la misma. Además de eso, el tema que hablábamos hace rato de las quejas de cada uno de los empresarios de lado y lado, porque también hay quejas por parte de algunas cámaras de empresarios colombianos, la parte del transporte fundamentalmente, que ven en la apertura un problema grave en la apertura de la frontera. ¿Por qué? Porque a ellos se les dificulta o se les hace prácticamente imposible abastecer sus vehículos de combustible acá en nuestro país porque no hay el combustible, y eso nos lleva al asunto ahora del contrabando. Hay allí en esa zona, en esa franja, un contrabando increíble de combustible, a pesar de que Venezuela de alguna manera ha ido posicionando los precios de la gasolina con indicadores internacionales, pues no hay combustible y la gente compra en las calles gasolina como si fuese agua mineral. Eso es un tema de Estado que tiene que tratarlo el gobierno nacional. Presidente Maduro, las autoridades que tengan competencia en esta materia, por favor, échenle un ojo a lo que está pasando en nuestra frontera. Los habitantes de la frontera están desasistidos, no hay Estado allí. Es hora de que el gobierno haga presencia en esa zona y, bueno, haga presencia de una forma positiva, no es ir tampoco a imponer leyes abusivas o tratar de controlar absolutamente todo, sino atacar la raíz del problema. El tema del abastecimiento de combustible fundamental, municipios enteros, municipios fronterizos, que no tienen combustible, siendo Venezuela la principal potencia desde el punto de vista de las reservas de hidrocarburos en el mundo, especialmente de petróleo. Estamos hablando de 304.000 millones de barriles aproximadamente en reservas, y no se justifica que, bueno, que hayan zonas que no tienen acceso a la gasolina. Municipio Junín del estado Táchira, sin combustible. Y cuando llega el combustible, no es como acá en la región capital, que de repente hay algunas bombas que están subsidiadas, que la gente... No. Estamos hablando de una frontera cuyo el costo del combustible es en dólares, es decir, a precios internacionales. Entonces, no se justifica que allí no haya combustible. Bueno, pero es una frontera caliente y se han dado pasos gigantescos
porque la habilitación de varios vuelos semanales para conectarte con San Antonio del Táchira, que no existía eso es un paso hacia adelante. Claro. Se acaba de inaugurar el puente La Unión para pasajeros y transporte. Eso es un paso hacia adelante, Tomás. Sí, retrocediendo a lo que afirmaba anteriormente, Margarita, sobre los gobiernos de izquierda y las relaciones de cómo nos van, que es interesante. Estos gobiernos de izquierda que nos han surgido en los últimos años en América Latina, Petro, Brasil con Lula, anteriormente Alberto Fernández en Argentina, que no sabemos, digamos, es una izquierda rara, para decirlo peronista o derechista también, cualquiera de las interpretaciones, ¿no? Estos, gracias a Dios, digo yo, estos gobiernos de izquierda han salido pragmáticos, profundamente pragmáticos en eso que tú estabas describiendo, ¿no? Aquí el tema son las políticas, aquí el tema son los vuelos, por ejemplo, igualito que tenemos el problema trancado con Aruba y solo se abrió Curazao, pero aquí el tema eran los vuelos. Entonces había una tranca política porque el Ejecutivo Nacional quería que con Viasa entrara a Bogotá y bueno, y lamentablemente por fin se pudo destrancar. Ahora hay por lo menos una cantidad de vuelos importantes que van a impulsar y eso la integración. Va a agilizar la integración, Sí. la economía, pero la practicidad de los intercambio. gobiernos de izquierda es un fenómeno interesantísimo en América Latina y nosotros deberíamos aprovecharlo. En el sector empresarial debería aprovecharse que esta pragmaticidad, este mundo pragmático que ha surgido en las relaciones, pueda ajustarse, como tú decías, ajustarse lo más equilibrado posible. Repito, no puede haber una integración que avance con la fortaleza que es necesario cuando tenemos precios regulados en algunas frutas del país, frente a unos precios libres en Bogotá, por poner un ejemplo concreto. Las empresas quejándose en Venezuela porque la remisión de dividendos no es suficientemente rápida en la inversión extranjera, mientras que en Colombia, por supuesto, es un país libre de inversión extranjera, prácticamente fuera de los problemas internos de Venezuela. Entonces, evidentemente que hemos avanzado muy lento, como también decía Lauren hace un rato, por las cifras ustedes lo ven, en aquel momento íbamos en camino de llegar a 9.000 millones de dólares en años posteriores, y en estos momentos estamos apenas empujando la rueda para que sea 1.000 la carreta, con infinidad de problemas en la frontera. Yo conozco varias empresas situadas cerca de la frontera que me pidieron les visitara y me explicaban que querían traer gas y energía desde Colombia y que lo que se necesita es un permiso de Colombia estaba dispuesto a dar y que nosotros no, por las benditas regulaciones que nos han estrangulado en los últimos años, no tenemos esa facilidad, esa rapidez en lo que significa los permisos y las discusiones bilaterales como para colocarnos en cierta igualdad con Colombia. Lo estamos haciendo, ojo, como dice el presidente, hemos avanzado, estamos en el camino adecuado, pero necesitamos darle un impulso. Y para eso son los empresarios los únicos que pueden hacer la integración en América Latina y específicamente entre Colombia y Venezuela. Lauren, ya hay 6 consulados de Venezuela en Colombia y entiendo que hay 4 de Colombia en Venezuela. Para un poco normalizar esa situación, porque había venezolanos indocumentados y viceversa. ¿Cómo ves esto? Sí, hay un avance. Claro, sin lugar a dudas, recordemos que hasta hace poco no había posibilidad de que ninguno de los ciudadanos de ninguno de los estados que se les ocurrió la grandiosa idea de que Venezuela no tenía un gobierno legítimo y toda esa fantasía que montaron,
pudieran tener acceso a documentos de nacionalidad, ni mucho menos. Entonces estaban los venezolanos huérfanos prácticamente en Colombia, en el caso particular de Colombia, y los colombianos también huérfanos en Venezuela. Había que hacer un viaje, ¿no?, entre la frontera y llegar a los registros venezolanos o Alzheimer aquí en Venezuela y hacer el trámite acá. O sea, imagínense venirse de Bogotá a Venezuela solamente porque tienes un documento de identidad vencido, no tienes cédula de identidad, no tienes pasaporte. Entonces, claro, es absolutamente positivo y esos fueron uno de los puntos principales que se tomaron en cuenta a la hora de restablecer las relaciones, y a mí me parece que eso nunca debió haber, eso es otra cuestión que jamás debió haber ocurrido, ¿no? Pero aquí al final del día la ruptura de relaciones consulares perjudica a las quién? personas, a los al pueblo, ciudadanos. a los ciudadanos. ¿Qué es un consulado? Para ponerlo muy básico, muy elemental, prácticamente una oficina, ¿no?, una especie de registro de un estado en otro estado que atiende directamente a los ciudadanos por cuestiones como documentación, e incluso una persona que necesite amparo porque, no sé, se siente que se le están vulnerando algunos derechos. Bueno, el consulado tiene la obligación de atender a esa persona, eso se llama amparo consular, pues, protección consular, y a trabajar con ese connacional para, bueno, brindar el apoyo, bien sea legal o de alguna otra índole, para garantizar, pues, bueno, sus derechos como venezolanos. Y en el caso de los colombianos, como colombianos, estaban desamparados totalmente y había que hacer ese periplo, pues, que no tiene ningún sentido. Ahora, eso es para hablar de las relaciones bilaterales, ¿no?, con Colombia. Pero imaginemos ahora a ciudadanos venezolanos que están mucho más allá y que tenían los gobiernos de ese estado tenían una relación. Es un tema complicado, pero sí, sin lugar a dudas, positivo para los ciudadanos de un lado y del otro, que no tienen absolutamente nada que ver con la diatriba política de los malos políticos de un lado y del otro. Una pequeña conclusión ya para finalizar. Apertura de la frontera colombo-venezolana. ¿Vamos por buen camino? Sí, yo creo que vamos por buen camino. Hay que tomar más decisiones y celebro también la decisión que se acaba de tomar ahora en Washington de traer vuelos directos refugiados, migrantes, pues, que no reúnan las condiciones en Estados Unidos, porque eso va a terminar autorizándose los vuelos directos que tienen que autorizarse. Igualito que el tema de las visas, no es posible que el venezolano tenga que saquear, y el caso de Colombia era igual, cuando se necesitaba saquear los países de los consulados de Estados Unidos, de América Latina o en otros países para solicitar una visa cuando has tenido visa toda la vida o tienes negocio, o tienes familiares en Estados Unidos. Ese camino de la integración es el único camino. No había razones de peso, y tú lo acabas de decir, en que nosotros fuéramos excluidos, como hemos sido excluidos de la integración latinoamericana, y menos en el caso de Colombia, pero de los países cercanos donde... hermanos latinoamericanos. Lauren, una conclusión. Absolutamente de acuerdo con lo que dice el profesor. Yo le haría un llamado al gobierno nacional para que de alguna manera se aboque a brindarle apoyo al empresariado venezolano para que nuestros empresarios puedan ser realmente competitivos a la hora de que sus productos, sus mercancías, el excedente de las mismas, lleguen a mercados más allá de nuestras fronteras, bien sea el mercado colombiano u otros mercados. Ahora mismo el comercio binacional se lleva a cabo por tierra, a lo mejor aproximadamente un 78%, según la Cámara Venezolana Colombiana, sí. Eso es estimado, 78% a través de las fronteras terrestres, un 18% marítimo aproximadamente. Entonces, creo que Venezuela necesita mejorar un poco su capacidad para competir, de manera que la balanza comercial no sea tan desfavorable para Venezuela y tan favorable para Colombia, porque ahora mismo las exportaciones colombianas hacia Venezuela superan los 300 millones de dólares, pero las exportaciones de Venezuela hacia Colombia no superan los 100. Entonces, eso demuestra que hace falta un mayor incentivo para la competitividad, para la producción nacional, que genere excedentes y genere riqueza. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, la invitación es para que nos acompañen el próximo domingo a las 8 de la mañana en Abriendo Puertas por aquí por Venevisión.